Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un podcast más de Day to Day, negocios, economía y el mundo. El día de hoy nos encontramos muy emocionados y nos llena de orgullo presentarles a una invitada nueva en el canal de Day to Day. Nuestra invitada del día de hoy es licenciada en Comercio Internacional y maestra en Dirección de Logística Integral. Actualmente es presidenta del Club de Exportadores y delegada en el estado de Michoacán de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. También es inversionista, conferencista y consultora de negocios con más de 20 años de experiencia en temas de comercio exterior, enlazando empresas de diferentes países, organizando misiones comerciales en el extranjero. Les presentamos a la maestra María de la Luz Ponce Ávila. ¿Cómo está, maestra? Muchísimas gracias, Alejandro y María Fernanda, por esta invitación. Me siento muy honrada, además muy emocionada de poder participar en un proyecto de jóvenes emprendedores, porque creo que hoy más que nunca necesitamos que sean ustedes copartícipes justamente de las decisiones de nuestro país, y el hecho de que ustedes hayan aperturado un canal para ser promotores del comercio exterior los vuelve agentes de cambio. Así que muchas felicidades por eso y gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por sus palabras, maestra, y en verdad, nuevamente gracias por la invitación. Y pues bueno, le voy a ceder la palabra a mi compañera María Fernanda Cisneros para comenzar con el video del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy tocaremos el tema de la importancia del comercio exterior. El comercio exterior principalmente estimula la economía de los países, aumenta el empleo, así como también la oferta de bienes y la producción. Recordemos que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más naciones, con el propósito de satisfacer las necesidades de los mercados. Esto ya sea mercados internos y externos. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, maestra, ¿cuál es la importancia del comercio exterior en el mundo? Bueno, para hablar de la importancia del comercio internacional tenemos que hablar de 4 claves fundamentales. La primera tiene que ver con la interdependencia económica, es decir, no todos los países tienen una posibilidad de ser 100% productivos, sino que tienen necesidades de allegarse de productos que se elaboran en otros espacios. Entonces, lo primero es que tenemos que reconocer que existe esa interdependencia. Lo segundo es que tenemos que ser muy conscientes de que el comercio se ha convertido en el componente más representativo de la riqueza en el mundo. A través del comercio se busca impulsar el intercambio de mercancías, de servicios, de capitales, de tecnología. Es decir, en este momento nosotros somos consumidores de lo que se hace también del otro lado del mundo. La tercera clave, y tiene que ser fundamental, el que nosotros reconozcamos que el comercio genera crecimiento, genera desarrollo económico, genera también un crecimiento comercial y financiero. Y algo que también me parece sumamente productivo y que se viene estudiando desde la escuela clásica es que los países finalmente pueden competir en base a lo que mejor saben hacer. Los países pueden producir en base a sus ventajas competitivas, y de alguna manera nosotros vamos encontrando que existen en el mundo países que van siendo especialistas en ciertos sectores. Entonces, cuando una empresa o un país se especializa en algo, tiene la oportunidad de generar una mayor competitividad e incluso la disminución de los costos. Por lo tanto, podemos hacer un intercambio más eficaz entre los países. Así es, como bien lo menciona maestra, pues eso es lo que te permite el comercio internacional, generar intercambio y sin duda generar un crecimiento en el Producto Interno Bruto de las naciones, ya que gran parte del Producto Interno Bruto se ve representado en el comercio exterior de los países. Lastimosamente, maestra, en el comercio exterior, en el comercio internacional, existen ciertas barreras. Estas barreras se imponen debido a que deben de salvaguardar la salud, la seguridad de los habitantes del país, y sin duda también pretenden incentivar el comercio exterior de las naciones. Dicho esto, maestra, ¿cuáles son las principales barreras del comercio internacional?
Fíjate que para la gente que nos escucha por primera vez, voy a hacer esta referencia. Existen dos tipos de barreras primordialmente. Vamos a hablar de las barreras arancelarias y de las barreras no arancelarias. Las barreras arancelarias es la imposición de los impuestos al comercio exterior que hacen los productos a fin de proteger, como ya lo dijiste tú, la economía de sus países. Sin embargo, se ha trabajado muchísimo a través de la Organización Mundial de Comercio para poder eliminar estas barreras arancelarias y es así que existen ahora los tratados de libre comercio. De hecho, México es el país que tiene una mayor cantidad de tratados firmados con el mundo, cosa que es sumamente interesante por las posibilidades de comercio que México tiene ante el mundo. Al margen de esto, también tenemos que hablar de algo todavía más importante que son las barreras no arancelarias. Y estas son las más difíciles de cumplir porque normalmente cada uno de los países va poniendo restricciones de manera muy específica. De manera particular, algo que yo he visto que está en tendencia tiene que ver con la cuestión de las certificaciones y sobre todo las certificaciones con cuestiones de responsabilidad social. Nosotros a través del Club de Exportadores trabajamos de manera muy cercana con algunos productores que están haciendo llegar sus productos hacia Europa y nos hemos dado cuenta que en estos momentos ya no es suficiente tener una certificación como producto orgánico, una certificación Global Gap, sino que también ahora te están pidiendo certificaciones como Fair Trade o comercio justo y también están pidiendo certificaciones como SMETA. Me llama muchísimo la atención porque aunque son certificaciones que no te las va a pedir la aduana para que tú puedas hacer llegar tus productos, sí tienes la obligación, porque es tu cliente quien te lo está solicitando, el tener que certificarte. A mí me parece muy interesante lo que está haciendo Europa y la manera en lo que están viendo. Hablemos, por ejemplo, específicamente de la certificación Fairtrade, que es el comercio justo, y es que ellos están preocupados porque los productores reciban la cantidad justa por el producto. Muchos de nosotros sabemos que son los productores los que no reciben un pago justo por su trabajo. Entonces, a través de esta certificación no solamente garantizan que van a recibir lo que es necesario, sino que también promueven el desarrollo comunitario, porque muchas de las veces nosotros vemos las exportaciones de productos, pero nos damos cuenta que al interior de las comunidades donde se produce, pues siguen igual y tienen carencias. Entonces, una de las cosas que se promueven es que un porcentaje de las utilidades anuales de la venta de las exportaciones de estos productos generen desarrollo dentro de la comunidad, como tiene que ver temas de asistencia médica o incluso en estos momentos de pandemia, ¿no? El que se pueda apoyar a las escuelas a través de computadoras. También en las certificaciones Meta es una certificación que tiene relativamente poco tiempo, más o menos como un año que se está volviendo de mayor exigibilidad, pero tiene que ver también como el cómo tratas a tus trabajadores dentro de la empresa. En México ya existe algo similar porque se ha hablado de la NOM 035 que tiene que ver con el grado de felicidad que la gente tiene y también para disminuir los índices de estrés. Entonces, me parece que es muy importante para todas las empresas que quieran exportar, que revisen no solamente si tiene que pagar o no un arancel o un impuesto adicional, sino sobre todo cuáles son las barreras que en este momento está exigiendo el mercado. Así es, como lo menciona maestra, las barreras comerciales tienen un gran impacto para los países. Ahorita en la actualidad, con la pandemia de COVID-19, el comercio exterior ha tenido un gran impacto en las cadenas de suministro y también en la caída de la actividad económica. Algunos países con esta situación se han visto benéficos, como por ejemplo Estados Unidos, China o bien la Unión Europea, por el comercio electrónico. Este ha sido una estrategia que ha funcionado en estos países, pero también hay países que han sido más afectados en el comercio exterior, como por ejemplo Chile, Perú y Brasil, por mencionar algunos. Estos países, desde que comenzó la propagación del virus, se ha observado una reducción de la actividad industrial, un impacto directo en la producción y también en una interrupción en las cadenas de suministro, a lo cual me permite hacerle la siguiente pregunta. Ante la pandemia por el coronavirus actualmente, ¿cuál es el país con mayor influencia comercial en el mundo?
Bueno, quisiera contestarte esta pregunta en partes porque has mencionado datos muy interesantes. Mira, yo creo que primero tenemos que poner a las personas que nos están escuchando en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo. Y una de las cosas que han pasado que se convierten en cuestiones históricas es, por ejemplo, el cierre de fronteras. Europa, por primera vez en la historia, cerró su frontera. El 98% del tráfico aéreo se detuvo, hubo una disminución en la, bueno, más bien no solo una disminución, sino una caída precipitosa en el tema del petróleo. El 90% de los estudiantes en este momento no están en las aulas, entonces tenemos que entender que los cambios que se dan en el mundo han sido enormes. Y a partir de esto, tú acabas de mencionar algunos datos que tienen que ver con la caída del comercio internacional y bueno, hay una previsión que tiene la Organización Mundial de Comercio y es que dice que la caída anual del comercio puede ser del 13 al 30%. Hace una semana la CEPAL publicó un informe en donde dice que hasta este momento América Latina es la región más afectada en la caída de las exportaciones y de las importaciones. Habla de una caída pronunciada, nunca antes vista y de manera histórica. Ahorita llevamos una caída del 23% en el tema de las exportaciones y de un 25% de la caída en el tema de las importaciones. ¿Y por qué es muy importante que lo mencionemos? Porque también tenemos que revisar que sí, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, hay países que están sobresaliendo en temas de comercio internacional. Uno de los países que está resistiendo, digamos, la crisis económica y que adicional a la crisis económica que muchos de los países en el mundo van a tener, y hablamos de una recesión mundial, hay algunas economías, por supuesto, en el mundo que van a crecer y hay un informe muy interesante que publicó la BBC hace un mes aproximadamente, en donde dice, por ejemplo, en el caso de Asia, China es un país que va a tener el crecimiento del 1%. Son los países asiáticos, por mencionarlos, los que sí van a crecer. Hablan de China, de Laos, de Myanmar y de Vietnam, siendo Vietnam el país que se prevé con un mayor crecimiento económico a pesar de la pandemia y prevén un crecimiento del 2.8%. En el caso, por ejemplo, de Europa, realmente están previendo que solamente un país tenga un crecimiento y es Uzbekistán y prevén un crecimiento del 1.5%. En el caso específico de Medio Oriente y del norte de África, están hablando de Egipto, que tendrá un crecimiento del 3%. En el caso de América Latina, solamente prevén que la Guayana crezca en más de un 50%, y bueno, esto debido a que empieza a trabajar con temas de petróleo. Sin embargo, como te acabas de dar cuenta ya en este panorama que te acabo de poner, en realidad sí hay un decrecimiento en las exportaciones y en las importaciones, en general en el comercio internacional. Pero también hay un área de gran oportunidad, que es lo que tú acabas de mencionar hace un momento, pero eso tiene que ver básicamente con las cuestiones de consumo. Y es que cuando hablamos nosotros de que hay un crecimiento en el comercio, también tenemos que llevarlo reflejado a los países. A lo mejor las personas que nos están escuchando pueden decir, ¿y cómo me afecta a mí que no crezca el comercio internacional? Bueno, lo que pasa es que se rompen las cadenas de suministro. Cuando se rompe una cadena de suministro, pues no llegan los insumos necesarios para que se pueda producir. Y lo vimos en México, uno de los sectores más afectados fue la automotriz, que cayó en un 80%. Otro de los sectores afectados es el electrónico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos estamos dando cuenta que al tener rotas estas cadenas, también son productos que no salen a la venta. Y cuando no hay una venta, pues las empresas no generan ingresos. Y si las empresas no generan ingresos, pues tampoco van a tener la posibilidad de generar empleos. Y entonces, de ahí que nosotros estemos viendo, simplemente hablando de México, una caída estrepitosa en el tema de los empleos, una caída histórica que ha rebasado muchas de las previsiones económicas que se tenían.
Pero también encontramos áreas de oportunidad, como tú le dices, si bien el consumo ha disminuido en sectores como la papelería, el textil, la cuestión de los zapatos, son sectores que cayeron, también vimos un incremento de más del 50% en el consumo del tema del e-commerce. Entonces, sí, vivimos un tiempo de crisis, pero también vivimos un tiempo de oportunidad. Así es, maestra. Es increíble cómo, a pesar de que existan crisis, a pesar de que existan recesiones económicas, está China ahí. China, 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 y por cualquier lado escuchamos el país de China, el gigante asiático. Y sin duda es muy importante lo que menciona de las cadenas de suministro. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué es importante el comercio internacional? ¿A mí qué, en qué me beneficia? ¿En qué me afecta que se detenga? Pues tan simple como eso, hay que ver de dónde es nuestro teléfono, de dónde son las partes que lo componen. Entonces, es una cuestión de ver que realmente si se para el comercio internacional, pues se detiene todo, se detiene distribución, se detiene producción. Y también quiero retomar otro punto que mencionó de las estadísticas de la CEPAL, que sacó un informe que durante los primeros 5 meses del 2020 hasta mayo, las importaciones a nivel mundial cayeron 18.3% y las importaciones a un 15.8%. Sin duda, son estadísticas que no se veían desde la crisis económica del 2008 y 2009. Ya con todo lo mencionado, maestra, con todo lo que hemos recabado de datos, con todo lo que hemos recabado de porcentajes, ¿qué es lo que le espera al comercio exterior después de esta crisis por COVID-19? Te voy a contestar. Sigue siendo incertidumbre. Escuchaba en la mañana una frase de un empresario que decía que en este momento no estábamos para hacer planes, que en este momento estábamos para sobrevivir y que si sobrevivíamos ya estábamos generando utilidades. Y te lo digo así, no en un escenario dramático y no en un escenario pesimista, pero en realidad nos estamos encontrando ante un escenario nunca antes visto. Entonces, en realidad, lo que se está moviendo en este momento en el mundo es algo histórico. Realmente tendría que sacar una bola de cristal. Puedo, por supuesto, leer indicadores y saber que hay sectores que son menos afectados que otros. Uno de los sectores que por supuesto es el menos afectado es el tema de la agricultura y aún así hay ciertos elementos que se tienen que trabajar, pero ¿qué te quiero decir? Que incluso hoy revisaba los informes de la Organización Mundial de Comercio, si había algún pronóstico, algo que ya hubiera identificado a alguien, decir, bueno, este es el rumbo que va a tomar el mundo. Y justo decía el presidente de la OMC, es que hoy estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre y no sabemos de qué manera se va a inclinar la balanza. Ahora, ¿qué sí te puedo decir en el aspecto positivo? Para que las personas que nos escuchen no crean que estamos ante un escenario distinto. En un escenario positivo yo te quiero mencionar que hay algunos productos en los que México creció en sus exportaciones y que son sectores de los que podemos seguir. Los que creció, por ejemplo, en las exportaciones en esta pandemia es la exportación del aguacate, que creció un 28.6%. Creció el 13% las exportaciones de jitomate. Me llamó muchísimo la atención porque también las exportaciones de café en grano crecieron más del 50%. Creció la exportación del tequila un 21%. Crecieron las exportaciones de las berries. Crecieron las exportaciones de los insumos médicos. Es decir, hay ciertos sectores que están encontrando en estos momentos grandes oportunidades. ¿Qué les quisiera yo decir a las personas que nos están escuchando y que se dedican a temas de comercio? Que tenemos que seguir trabajando, pero que también tenemos que entender que el mundo ya cambió. El tema de la nueva normalidad es un concepto que a mí no me gusta de manera particular. Yo creo que estamos viviendo una nueva realidad y que entre más rápido nos adaptemos a esta nueva realidad, más rápido vamos a tener la posibilidad de salir.
¿Qué es lo que yo les estoy sugiriendo a las empresas cuando me contratan para hablar justamente de esto en una conferencia y donde me piden que dé una opinión y les digo que son momentos de incertidumbre y que no hay en este momento un camino marcado? Es que es el momento de los emprendedores y que recordemos de dónde viene la palabra emprendedor. Y la palabra emprendedor viene de una palabra francesa que es entrepreneur, que significa abrir caminos. Y la palabra entrepreneur se la daban en los momentos de guerra a aquella persona que se iba a hacer exploraciones en los tiempos de guerra y que identificaba cuál iba a ser la ruta a seguir. Entonces el entrepreneur era esta persona encargada de abrir los nuevos caminos. Entonces no se nos tiene que olvidar a nosotros como empresarios que nosotros somos esos líderes que en este momento tenemos todas las capacidades de innovación, que justo como somos empresarios sabemos lidiar con un alto grado de incertidumbre y que en estos momentos lo que tenemos que hacer es voltear, darle la vuelta, voltear a ver lo que sí tenemos como empresa y generar innovaciones. A mí me gusta muchísimo apostarle a la innovación y de ver de qué manera lo podemos resolver. Y una de estas situaciones yo la he visto, por ejemplo, en el turismo. Recordemos que el turismo también forma parte del comercio internacional y que también genera divisas. Y están haciendo en este momento recorridos virtuales. Me encanta porque me escribe una persona hace un momento, me dice, ¿qué crees? Voy a hacer un recorrido virtual en tal ciudad, ¿no? ¿Y cuánto te cuesta ese recorrido? $5, $2, pero bueno, es una manera de apoyar al crecimiento o al desarrollo local y entonces eso es generar una innovación y sacar una oportunidad de algo que está sucediendo en el mundo. Entonces, desde mi punto de vista, en este momento es todavía incierto. Realmente se espera que al término del año cerremos con una caída del comercio, pero también tenemos que revisar que si bien hay una pérdida en este momento, nosotros podemos planear una estrategia para podernos recuperar el próximo año. Y yo creo que un claro ejemplo de esto es Zara, que cierra más de 1,200 tiendas, si no mal recuerdo la estadística. Y ellos van a tener una caída histórica en sus ventas este año, pero ellos se están preparando para regresar en 2021 a través de apostarle una estrategia de comercialización virtual del e-commerce. Entonces, voltemos a ver si hay las posibilidades de que nuestra empresa tenga presencia a través de estos sectores y lo veíamos en China. Hace unos días tuvimos una conferencia con nuestro partner en China y nos decía que hay un sector muy interesante que está comprando alimentos a través ya de aplicaciones. Entonces, se tiene que hacer primero, claro, todo el despacho aduanero, tener ya el producto, pero sí lo podemos subir a una plataforma y ahora que las personas están más receptivas a poder estar en línea y comprar, pues tenemos una oportunidad para generar negocios. Es muy importante lo que menciona, maestra. De hecho, pues en esta actualidad con el COVID-19, pues la gente se tiene que acostumbrar, las empresas se tienen que adaptar a la actualidad, a la normalidad, a la nueva tecnología también, porque es muy importante de que pues obviamente a la nueva normalidad pues va a haber tecnología de por medio. Entonces, pues vamos a comenzar con la ronda de conclusiones y vamos a empezar contigo, Alejandro Rangel. Gracias, Manzano. Sin duda me quedo con esa visión positiva que marca la maestra Lucy. Sin duda, el comercio electrónico es una nueva ventana para que las empresas encuentren una nueva estrategia, para que sin duda los clientes se den cuenta de que aún hay ventanas y aún hay maneras en las cuales podemos adquirir productos y el comercio se puede mover no solo a través de presencial, por así decirlo, sino también lo electrónico es una ventana. Me quedo muy satisfecho con este podcast, de verdad, agradecerle nuevamente a la maestra Lucy y sin duda muchas veces mencionan que los grandes negocios nacen de las grandes crisis, entonces más allá de verlo como una debilidad, como un nuevo reto, veámoslo como un reto positivo para poder innovar y para poder mejorar, porque yo creo que sin duda si nos planteamos bien, si vemos el panorama, si vemos las alternativas y si creamos una buena estrategia, muchas empresas pueden salir adelante. Muchísimas gracias, Alejandro. Y continuamos con su conclusión, Fíjate, maestra Lucy. Alejandro, que al escuchar tu conclusión me vino a la mente un concepto que está muy poco explorado en América Latina y es mesh working. No es networking, es mesh working.
Y este concepto yo lo aprendí en la Unión Europea, es ahí en donde empieza a utilizarse, y el mesh working tiene que ver con generar soluciones sistémicas en las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que las empresas pertenecemos a un todo y existen cadenas que son cadenas de valor. Yo produzco, pero tengo un proveedor y le vendo a un distribuidor y a su vez necesito de un transportista y necesito de un agente aduanal. El hacer mesh working, si ustedes lo buscan en internet, van a encontrar que es una artesanía entretejida. Y entonces justamente de eso se trata este concepto aplicado a la visión empresarial, porque el mesh working lo que nos dice es genera una alianza con tus aliados, genera una alianza verdadera con tus proveedores, genera una alianza con las personas que están delante tuyo. Y entonces en estos momentos que por ejemplo enfrentamos la crisis, no te veas tú solo como empresa, sino siéntate con los que están involucrados dentro de tu cadena y vean de qué manera lo pueden mejorar, porque a lo mejor tienes un problema en este momento de la logística de distribución, pero si tú le haces saber a la persona que ya colabora contigo que tienes una relación de confianza, pueden generar una mejor estrategia en conjunto y de esta manera se pueden ayudar. Y te voy a decir por qué lo recordé, porque hace 3 días estuve en una reunión con una empresaria china y algo de lo que ella decía me gustó muchísimo, porque ella dice, cuando nosotros tenemos a un proveedor o algún distribuidor y se ha generado una relación de confianza, nosotros le podemos decir, no te preocupes, te damos crédito, te damos hasta 3 meses de crédito. Y eso no sucede en ninguna otra parte del mundo. Por eso cuando tú hablabas de que China es un referente en materia económica, de verdad lo es, pero es por su forma de hacer negocios. Y tiene que ver un poco con la aplicación de este concepto que lo empiezo a ver en la Unión Europea, donde, es decir, de todos los que yo necesito, ¿quién va a ser mi proveedor de la venta de cajas? ¿Quién va a ser mi proveedor de materia prima? ¿Quién es mi proveedor? Etcétera. Nos sentamos, nos reunimos y entonces generamos una estrategia en conjunto. Y el punto número 2 también con el que yo quisiera cerrar es que es hacerles una invitación a través del Club de Exportadores, es organizarnos con otros empresarios, es saber qué es lo que están haciendo otras empresas. Y creo que en este momento no existe a nivel nacional un organismo promotor del comercio exterior como lo era ProMéxico. Entonces han surgido algunos organismos y en este momento pues me gustaría hacer un llamado a las empresas que nos escuchan, a los estudiantes que nos escuchan, que se sumen al Club de Exportadores y que también se sumen a la NIARM, que es una asociación que tiene pues más de 70 años en nuestro país y que en conjunto los empresarios podamos generar estrategias que puedan pues hacer que el 2021 sea un buen año para todos. Muchísimas gracias, muchas felicidades por este proyecto de Day to Day y espero que la información que el día de hoy acabamos de compartir pues sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas Así es, gracias, maestra. maestra, Y también para pues retomar, ay, sí, y adelante, también para Manzano. retomar un poquito sobre que pues es muy importante dejar en claro a todas las personas que nos están viendo el día de hoy que pues es importante, no todo es malo en esta pandemia, sino también encontrar estrategias, encontrar oportunidades, porque las hay. Hay muchísimas oportunidades, no solamente hay que cerrarnos a lo que conocemos, sino también hay que tratar de conocer un poquito más sobre todos los temas y más sobre comercio exterior. Y pues muchísimas gracias. Así Muchas es, Manzano. gracias. Quiero retomar un poquito lo que dice la maestra Lucy y la unión hace la fuerza. Yo creo que si juntos nos unimos, facilitamos herramientas de estrategias, facilitamos herramientas para poder salir adelante, pues así será. Nuevamente, muchísimas gracias, maestra Lucy, por acompañarnos el día de hoy. A toda la gente que nos ve, muchísimas gracias por que comenten, que estamos para mejorar. De parte de todo el equipo de Day to Day, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.